Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nuevamente están con nosotros. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a estudiar nuestra lección número 2. Enséñanos a orar. Nuestro versículo, Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Gracias, Rosalena. Para hoy, martes 9 de enero, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, que continúa lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Vimos acerca de la confianza en tiempos difíciles. Para hoy, el título es Un salmo de desesperación. Orar los salmos no solo permite que los fieles articulen sus oraciones libremente. Los salmos supervisan su experiencia según las normas de Dios y las hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios. Y hoy, para la lectura de la palabra de Dios, tenemos el Salmo 22, que invitamos a que ustedes los puedan leer completamente para complementar su estudio, ¿verdad? Nosotros les decíamos que por tiempo no podemos leerlos todos, pero es un salmo que nos habla acerca de eso, un grito de angustia del rey David, ¿verdad? Yo quisiera leerles solamente algunos versículos que también vamos a estar repasando. Como el versículo 9 dice que tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Luego el versículo 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Luego los versículos 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y el 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Son uno de los versículos que yo resalté, ¿verdad? Pero ustedes los pueden leer completamente para ver cómo vemos demostrada la angustia del rey David en este salmo. Las palabras de lamentación de este Salmo 22:1 pueden ayudar a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad, ¿verdad, Rosalena? Sí, como dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Estas palabras, por supuesto, se han hecho famosas entre los cristianos, porque fueron las mismas que pronunció Jesús mientras estaba en la cruz, lo que nos muestra la importancia que tuvo Salmos en la experiencia de Cristo. Esto nos dice en Mateo 27:46. Fíjate, Rosalena, quiere decir que Jesús estudió la Biblia de ese entonces, ¿verdad? En el que estaban incluidos los salmos. Con todo, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, también se expresan estas palabras que dice el versículo 22 de este salmo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otras palabras, aunque estos sentimientos exactos no coincidan con el dilema actual del autor, el salmista sigue expresando su fe en Dios y declarando que sin importar lo que pase, seguirá alabando a Dios. Qué bonito, ¿verdad? El salmista lo dice de esa forma, que a pesar de que está sufriendo y siente la presencia de Dios lejana, él dice que seguirá alabando a Dios. En resumen, al darnos palabras para orar, Salmos nos enseñan a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. De este modo, la oración de los salmos llega a los fieles a nuevos horizontes espirituales,
Los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor, decepción, ira y a confiar en Él, sean cuales fueren sus circunstancias. En cambio, el cambio de lamento a la alabanza que se observa en muchos salmos sugiere la transformación espiritual que experimentan los creyentes cuando reciben la gracia y el consuelo divinos en la oración. Por eso es bien importante la oración, que es el tema que estamos hablando de esta semana, porque nuestras oraciones, Rosalena, pueden ser como salmos que pudiéramos estar escribiendo también nosotros, ¿verdad? Y la pregunta que viene, ¿cómo podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación que enfrentemos ahora? Yo creo que la mejor manera de aprender esto es relacionarnos con Dios, ¿verdad? Estar más en comunión con Él, porque así vamos a sentir su presencia en nuestras vidas. Y como dice la pluma inspirada, la genuina conversión nos enseñará a afirmar nuestra confianza en aquel que es nuestra única esperanza. Por la conversión, uniremos nuestra debilidad con la fortaleza de Dios, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, nuestra pobreza con sus ilimitadas riquezas, nuestro desamparo con su constante poder. Gracias. Así que, amigos y hermanos, si hoy estamos pasando tiempos difíciles, que podamos estar sufriendo por algo, que podamos estar padeciendo alguna enfermedad o persecución o algo, que podamos confiar en Dios, ¿verdad? Así como los salmistas hemos visto el día de ayer y el día de hoy, cómo expresaban su gratitud o sus quejas, pero después al final sentían que seguían alabando a Dios, y que podamos seguir confiando en Dios para que nos ayude. Y fíjate, José Ramón, debemos investigar la palabra de Dios haciéndola una parte de nosotros mismos, un espíritu de humildad. El Espíritu de Cristo nos ayudará a conocer a aquel que nos ha llamado a la gloria de la virtud. Gracias. Entonces, que podamos seguir confiando en Dios y seguir aprendiendo de su palabra. Por esa razón es que les invitamos a que sigan con nosotros el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bello día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.